Buenas tardes. Lo primero, quería daros las gracias a todos los que nos vais a acompañar esta tarde en esta masterclass, tanto a los que nos acompañáis aquí presencialmente y que os habéis desplazado hasta nuestra casa, como a los que nos están siguiendo desde sus casas, ¿no? Bueno, lo primero también quería presentarme. Soy Ana Fernández Ardavín, soy la decana de IMF Business School y esta tarde tengo el gusto de recibir y de presentaros aquí para esta masterclass a Carlos Bezos D'Alesque, director del Instituto para la Experiencia del Paciente. Me gustaría haceros una breve presentación del ponente de esta tarde. Es verdad que tiene una trayectoria profesional muy larga. Ha trabajado en desarrollo para IVF Spain, que es Centro de Reproducción Asistida. También fue responsable de proyectos de innovación centrada de eHealth y ha ocupado diversos puestos de responsabilidad en el área de recursos humanos y de desarrollo de organización en Mercedes-Benz. Esta sesión nos vamos a centrar en un tema muy concreto, en un tema además que tiene muchísima actualidad en todas las empresas, que es la salud y la gestión del talento. Es un tema novedoso, pero cada vez más vemos cómo la salud se ha convertido en una herramienta de atracción, de gestión y de retención del talento, una de las herramientas más innovadoras en este sentido, y vemos cómo en numerosas empresas empiezan con programas de empresas saludables y entre ellas podemos citar algunas empresas que yo creo que todos conocemos, ¿no? Como Nestlé, como MRV o como ING. Además, estos programas de empresa saludable van mucho más allá de lo que podríamos pensar en un principio, es decir, van mucho más allá de simplemente una alimentación saludable o el recomendar el deporte para todos sus empleados, sino que vemos temas como convivir con el cáncer, prevenir el ictus. Un tema que a mí me parece especialmente importante, ¿no? Es cómo reinsertar al 49% de directivos con problemas cardiovasculares. Todo esto son aspectos claves para lograr la retención del talento. Además de esto, también vamos a ver cómo todas estas cosas impactan en el ROI, en la productividad, en los costes y la salud del talento estratégico también en este sentido es una cuestión determinante, ¿no? También veremos cuáles son las mejores estrategias para atraer y para retener el talento y cuáles podemos implantar en una empresa de salud que busca la salud de sus empleados, ¿no? Como hemos dicho. Bueno, con esto yo ya me despido. Os deseo que disfrutéis todos mucho de estas masterclass y os dejo con Carlos para que pueda empezar con su sesión. Ana, muchísimas gracias. Gracias a IMF también por la oportunidad y, bueno, gracias a vosotros por acudir y a los que estáis en vuestros trabajos o casas. Y, bueno, espero que os sea útil e interesante a todos. Muchas gracias, Carlos. Bueno, me voy a quitar de la sombra, pero me voy a poner aquí que me siento un poquito más cómodo. Pues, como decía, gracias por acudir y decía Ana que es un tema novedoso, pero alguien se puede preguntar, bueno, la salud en el trabajo existe desde los años 30 del siglo pasado, con la escuela de Tavistock, las escuelas de relaciones laborales que aparecieron en los años 60, siempre ha habido servicios de prevención. ¿Qué es lo nuevo en esto? Bueno, lo nuevo viene determinado por un cambio esto es en el paradigma de dónde está el valor en los negocios actualmente. Se habla de la economía de la experiencia, que es un concepto acuñado en el año 98, no hace tanto tiempo. Y en realidad siempre ha habido una economía de la experiencia. Si los parques de atracciones, por ejemplo, existen desde el siglo XIX y son una vivencia que se paga. Sin embargo, si veis, por ejemplo, estos anuncios que son de nuestro tiempo, bueno, este es un poquito antiguo, el de Te gusta conducir, pero ¿de qué nos están hablando? ¿A dónde apelan? No apelan a un producto, no apelan a la calidad, apelan a
a lo bien que te lo pasas, o aquí es un tema un poco de amor, sentimientos, etcétera. Apelan a tus experiencias. Entonces, para que se pueda entender en qué consiste la economía de la experiencia, yo que trabajé en Mercedes, pues en los años 60, 70, pues el producto era lo importante, que el coche sea bueno, sólido, que no tenga problemas de calidad, que dure, que dé prestigio, que dé estatus. Y bueno, pues a medida que la competencia va avanzando y otros coches van produciendo lo mismo, incluso los de gama baja van alcanzando este tipo de prestaciones, pues la compañía empieza a desarrollar servicios como de reparación en tiempo rapidísimo, de electrónica en el vehículo que te va dando datos, etcétera, servicios financieros, este de aquí que es Charterway, que es un renting, y ahora vamos llevando a experiencias. No es tan importante que vayas en un Mercedes como que tengas movilidad. Ese es el servicio de Car2Go. No te venden el producto ni te venden el servicio, te venden tu experiencia de llegar rápido a un sitio, no importa cómo, en cualquier momento, ¿no? Por eso, por ejemplo, Mercedes invierte en MyTaxi, que es la app que usamos mucha gente, pues es de Mercedes, no es de una startup. Y es por eso, porque donde está el negocio es en la movilidad y en la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que la gente no solo paga por recibir cosas o servicios o por recursos escasos, que es lo que dice la teoría clásica, sino, bueno, paga por vivir experiencias memorables. Y del mundo de los viajes, de los parques de atracciones, etcétera, ha ido pasando a un montón de otros mundos, incluido el consumo energético y otros más, ¿no? Aquí el paradigma sería Starbucks, porque dices, un café de Starbucks que es agua chirri en un vaso de cartón, sí, con mucha nata, pero en realidad tú no pagas por eso, estás pagando por estar en Starbucks, que es un sitio donde se está muy bien, es un ambiente muy cómodo, hay wifi y un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo que estás comprando es la experiencia de Starbucks, ¿no? Esto es un poquito... Voy rápido porque nos vamos a destentar, pero la diferencia entre la economía de la experiencia y las otras economías, que no es que esta anule a la anterior, por supuesto existe el producto, existe el servicio, existe la experiencia en los años 30, la diferencia es la participación del cliente en el producto, en el servicio, en cómo se incorpora a su vida o a momentos puntuales de su vida. Entonces, por ejemplo, podéis imaginaros la diferencia entre, bueno, pues estar en un hotel y hacer un viaje de aventura, que es una experiencia ahí, te da un poquito igual que haya lujo, que no haya lujo, vas al rafting y lo que te gusta es la emoción, ¿no? Y la participación y la conexión. Puedes estar en un partido de fútbol, que es una cosa clásica, que también tiene 100 años, pero mucha gente que sigue el partido de fútbol no ya por la tele, sino por Twitter, y se va conectando con otra mucha gente, intercambiando. Entonces eso también es una experiencia nueva. Bueno, en 20 años ya no será nueva, pero ahora es nueva y a la gente le provoca emociones, ¿no? Y para que veáis qué importancia tiene, esto es un mapa de experiencia de cliente de una gran compañía de salud en sus centros dentales. Entonces, bueno, pues van viendo cómo van gestionando los leads, es decir, la captación de los clientes, qué sucede durante el tratamiento y qué pasa después, ¿no? Entonces, una de las cosas que pasaba aquí era que se iban muchísimos clientes o pacientes que les costaba muchísimo más dinero y recursos captar a uno nuevo que mantenerlo, y sin embargo perdían y seguían invirtiendo en captación, ¿no? Entonces, por eso pidieron el mapa de experiencia y en los puntos rojos son los que no funcionaban bien. Y todos los puntos críticos de pérdida, o casi todos, tienen que ver con el trato. Y cuando digo el trato, no me refiero solo a póngase una sonrisa como te ponen en McDonald's. Con el trato, la empatía, la capacidad de entender las necesidades reales de la persona que va al dentista, porque si no estaremos haciendo una obra de teatro. Pero si tú tienes que ser flexible en cambiar fechas, si tú tienes un problema con una operación mal hecha y no sabes dar una intervención mal hecha, no sabes dar una respuesta, si tengo una queja y no me respondes, si cuando me voy esté enfadado no me intentas recaptar, entonces yo me olvido de ti, ¿no? Entonces, para que veáis y luego veremos qué tiene que ver esto con la salud, ¿no? Las experiencias de los clientes, puedes montar un proceso, que es una visión industrial. Yo monto el proceso, llega el paciente por la puerta, le recibo, hago la ficha, le saco el diente y luego le anestesio, le saco el diente y luego le dejo ir, o diseño la experiencia absolutamente por dónde va a pasar para que sea satisfactoria para él. Entonces, esto es un control de seguridad en el aeropuerto, todos habéis pasado, es una cosa que está diseñada para que tenga sensación de rapidez, etcétera, pero, por ejemplo, no está diseñada desde la óptica del cliente, ¿veis? Por los niños,
quien tenga niños, habéis visto alguna vez lo difícil que es pasar por un control de seguridad, ¿no? O bueno, esto también es una experiencia que nos pasará a todos en algún momento, que llegas a la UBI, hay un diseño de procesos, pero, por ejemplo, no está para nada diseñado toda la parte que está llena de alarmitas, de luces, etcétera, que no es una cuestión de comodidad o incomodidad, por eso hablaba de las necesidades reales de las personas, es una cuestión de que genera angustia en gente que piensa que va a morir, ¿no? Porque, suena la alarma, eso es que me pasa algo, ¿no? Y por eso es importante las experiencias diseñarlas con el cliente o con el paciente, ¿no? Bueno, esto, para ir un poquito rápido, es un ejemplo, es un vídeo que podéis encontrar en YouTube, ponéis escalera de piano en el metro en Suecia, y para que veáis la diferencia, esto era para animar a la gente a tener una vida saludable. Pues pusieron este piano en las escaleras que subes andando, no las mecánicas, y realmente si subías sonaba música. Y bueno, pues es increíble porque la gente, al tener una emoción, prefiere el movimiento que la comodidad rutinaria de todos los días. Y la palabra clave es emoción. Cuando tú tienes que tu producto o tu servicio se transforma en una experiencia, lo que tienes es una emoción. Y la emoción puede ser positiva, y todos recordaréis donde os habéis sentido bien tratados, pero de verdad, ¿no? Entonces, pues que te impacta, que lo recuerdas, que vuelves al sitio, que lo recomiendas. En cambio, todos hemos tenido experiencias de si me tratan mal, pues todo lo contrario, no solo me pierden a mí como cliente y no vuelvo, sino que encima yo a todo el mundo le digo que no vayan allí o que no usen esa compañía o ese servicio, y encima se llama la suerte y hasta pongo una demanda. Y luego, cuando solo nos ocupamos de hacer las cosas bien y con calidad, sin atender a las emociones de la gente, pues tenemos un servicio neutral, como el que sube en un autobús y bueno, pues te lleva, pero no tienes una sensación de maravilla ni tampoco que sea terrible, ¿no? Entonces, es un poco lo de Uber frente a los taxis. Hay un tema de coste, pero hay un tema de, si veis las críticas que se hacen a los taxistas muchas veces, y aquí no discuto si este modelo es más legal, menos legal, si tiene puntos éticos discutibles, etcétera, que yo creo que los tiene, pero todo el mundo dice, no, yo voy con Uber y entonces me atienden bien, bajan la música, no me tienen puesta la COPE o la ponen si la pido, etcétera, ¿no? Y es un tema experiencial, ¿no? Bueno, y ha salido una economía nueva completamente, que no solo es porque sea digital, Airbnb o Amazon, sino que es una economía que lo que tiene es una experiencia absolutamente distinta de compra en el caso de Amazon y de Airbnb de alojamiento. Hay un tema económico que bien, me ahorro respecto a un hotel, pero qué bien, vivo en Budapest como si fuera un húngaro y vivo en este barrio que tiene encanto y llego a sitios a los que no llegaría en un tour. Están hablando de experiencia. Y este supermercado os recomiendo que lo busquéis, es un supermercado local, Hieber, en Baden, en Alemania, es un supermercado de pueblo a pueblo. Y se ha comido al Aldi y a todos los supermercados baratos en una zona donde es importante tu presupuesto. ¿Cómo lo han hecho? Tú llegas a ese supermercado y aparte de que es muy bonito y que los estantes no son más altos que tú, sino que ves todo, pues tienen un cambiador para niños, que puedas cargar móvil, un restaurantito chiquitito que no es nada caro, donde tú tomas la comida local. Y la comida local, luego te dan unos cursos de cocina si quieres. Y con eso tú ya te vuelves, dices, pues si voy a este curso, ya voy a comprar aquí la comida del curso, ¿no? Entonces, se han comido realmente a los discounters baratos, ¿no? Y esto os lo cuento volviendo al mapa de experiencia de los pacientes de dentistas, porque aparte de que el trato es importante, para que los de Hieber vendan bien, sus empleados tienen que estar contentos. Para que los dentistas tengan clientes, sobre todo si es una gran corporación, como en este caso, que es anónima y que no hay relación personal paciente-dentista, hay que tratar bien al empleado, no tenerle a unos turnos terribles ni con un estrés que no le deja trabajar bien y que le produce fallos, ¿no? Por lo tanto, si vemos, ya vamos a recursos humanos, esto es una encuesta a millennials que hizo Grant Thornton, lo que demandan las personas mejor cualificadas, que van a los puestos mejor cualificados, básicamente es que les traten bien. Sí, tener un salario digno, etcétera, y de desarrollo profesional, pero, por ejemplo, compatibilizar la vida laboral y la familiar, o si son más jóvenes, a sus amigos, y tener un desarrollo, y tener un trabajo interesante y motivador. Eso es importante, y eso es que me traten bien y no estar aquí solo echando horas, aunque las pueda echar.
Y si veis las barreras, es exactamente lo mismo. Bueno, lógicamente la estabilidad laboral es importante, el salario, pero lo mismo, tengo que poder conciliar y tengo que vivir en un entorno de un estrés manejable. No digo sin estrés, un estrés manejable. Y si al empleado lo tratan mal, esto es de Bullion Partners, una empresa líder en experiencia de cliente, dice, sí, yo como empresa me centro en mi cliente. Pero a mis empleados no les formo y no les trato bien. Pues el 87% no está comprometido. ¿Qué pasa cuando no está comprometido? Pues que la gente que está descontenta, el 23% nunca volverá al negocio. Por lo tanto, la experiencia del cliente es la experiencia del empleado. Y la experiencia del empleado se puede diseñar, como igual que se puede diseñar la experiencia del cliente. Entonces, no vamos a entrar aquí al detalle de cómo lo hace IBM, lo podéis buscar, Designing Talent Experience o Employee Experience by IBM, unos programas buenísimos, pero aquí lo que es importante es si en este diseño la salud juega un papel o no, y si lo juega, ¿cómo es de importante este papel? Bueno, las estadísticas lo dicen muy claramente. La salud es parte fundamental de la experiencia del empleado. Fijaos, España tiene una fuerza laboral de 16 millones de personas. Una cuarta parte se enferman, y no solo por gripe. Esto le cuesta a las empresas 8.000 millones de euros al año. Cuando la gente enferma en el trabajo, ya lo veréis, la mayoría enferma por problemas mentales y por problemas de espalda. Eso es una experiencia de empleado. Tengo la experiencia de que me agobian y tengo la experiencia de que nadie se ocupa de mi ergonomía. Me pone una silla y ya está. Y bueno, luego está el tema de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, voy a ir un poquito rápido por esta parte que es más médica, pero para que veáis que no es nada banal y que hay mucha evidencia científica a favor de ello, ¿no? Por ejemplo, el 80% de nosotros en algún momento sufriremos dolor de espalda. Yo ahora tengo un poquito, por ejemplo, ¿no? Es el 74% de las bajas médicas en España y antes era el trabajo físico. Cuando había fábricas, pues afectaba a los operarios, pero es que ahora afecta más cuando no hay trabajo físico. ¿Cómo es posible? Pues estamos delante de ordenadores acogotados, no nos reunimos, no tenemos trabajo en equipo, estamos muy pendientes del mail y de lo que nos van diciendo y además eso tiene un efecto mental de que nos vamos acogotando y nos acogotamos aquí y eso baja a la espalda. Pero estamos hablando de que eso tiene efectos en la empresa porque el 50% de todos nosotros sufrirá en algún momento de su vida una baja laboral por espalda y no es una baja laboral como una gripe de 3 días, es de 14 días. Y eso significa que una empresa pequeñita, de 80 empleados, pierde todos los años 6.000, casi 7.000 euros por este concepto. Y decís, bueno, 6.000 euros para una facturación, pongamos de, no sé, 8 millones de euros que puede tener una empresa de este tamaño. Y dices, ¿y tú le regalas 6.000 euros a Hacienda, aunque eso sería a carreteras, por ejemplo, o a sanidad? No, no se los regalas. ¿Por qué le vas a regalar a la nada? Porque esto es a la nada. Dinero que se te va de la productividad. Y luego no solo está el coste directo. Tenemos un lucro cesante importante, tenemos las sustituciones. ¿Y cómo sustituimos? ¿Con empresas de trabajo temporal? No, que eso es carísimo. Pues entonces, venga, que Pepito y Menganita hagan el trabajo de Zutanito que está de baja. Más estrés, más problemas de espalda, más enfermedad. El otro tema muy importante es el de la salud mental. Cuando mencionas esto en foros entre directores de recursos humanos, informalmente te dicen, ahora que hay más gente que se coge baja por depresión y es mentira. Sí, mucha gente defrauda en la baja por depresión, un 20%. ¿Y el otro 80%? ¿Cómo es posible que el 25% de la población, de las cuales el 80% está en edad laboral, sufra problemas mentales? ¿Cómo es posible? 1 de cada 10 trabajadores ha estado de baja laboral por enfermedad mental. Y enfermedad mental no es estar loco, es depresión, es estrés, es tristeza y más trastornos, ¿no? El coste en la Unión Europea es de 136.000 millones de euros. Y en España es de 10.000 millones de euros. Para las empresas ya concreto, no para el Estado ni el sistema de salud, lo que les afecta a su cuenta de resultados es de 750 millones de euros. El 40% de los empleados padece ansiedad o depresión. La ansiedad no es un tema banal, es un tema que desemboca más tarde. O sea, si solo tienes ansiedad, acabas deprimido si se cronifica. Y si acabas deprimido, tiene consecuencias graves. Sobre todo, aquí la estadística es incontrovertible. Las empresas donde no hay problemas mentales tienen un absentismo muchísimo más bajo, significativamente
más bajo. Y para la empresa esto es importante. ¿Por qué? Porque, veis aquí, bueno, se cree que el estrés es importante, es bueno, ¿no? Nos empuja a trabajar, pero eso es lo que se llama el eustrés, el estrés positivo, que es la respuesta que tenemos como animales ante un peligro. Pero cuando eso se pasa de rosca, empieza a tener el efecto contrario. En lugar de estar despiertos, lo que empezamos es estar fatigados. Es el causante del 60% de los accidentes de trabajo, del 30% de las bajas médicas, de la fatiga y la caída de productividad, que desembocan en un 37% del absentismo y el 60% de los errores. Entonces, la siguiente vez que alguien se equivoque, ¿eres un inútil? No, a lo mejor esta persona ha superado sus barreras de resistencia. Personal estratégico, altos directivos, ingenieros supercapaces, informáticos geniales. El 50% se cambia de empresa por problemas, no solo por estrés, por ansiedad y depresión. Y cuando se va una persona así, el coste de sustituirlo es el 20% de su salario. Y luego, bueno, hay efectos asociados, ya son más minoritarios, alcoholismo, ludopatía, etcétera, que bueno, es una parte marginal que afecta al 10%. Oye, y si tienes si el 40% de tus empleados tiene problemas mentales y de ese 40%, 4 son muy agresivos, esa es la gente tóxica que tenemos en las empresas. De ahí vienen. Y que generan más toxicidad y más estrés, ¿no? Y antes hemos dicho que nos cuesta 7.000 euros las bajas por tema de espalda. Nos cuesta 6.000 euros el tema mental, ya tenemos 12.000 euros. Y seguimos diciendo que no nos importa. Y sin embargo, luego racaneamos, tenemos una persona en la empresa dedicada a fiscalidad y en cómo optimizar, ¿no? los impuestos, pero no tenemos una persona dedicada a optimizar esto, que es igual de una cantidad de dinero. Y bueno, ahora más rápido, enfermedades más típicas que no tienen tantísima prevalencia ni incidencia, pero por ejemplo está el tema del cáncer. El 27, o sea, prácticamente un tercio de todos nosotros tendremos cáncer si no lo tenemos ya y se incuba. Entonces, los trabajos con estrés, es decir, altos directivos, informáticos supercualificados, tienen una probabilidad más alta. Ahora es el 30%. Ya hay evidencia científica de que va a ser el 50%. Y la buena noticia es que se puede prevenir. Y ahí vamos luego al coste-beneficio de estos programas, que se puede prevenir de manera relativamente fácil y se puede curar. Y la supervivencia puede llegar al 80%. ¿Pero qué supone el cáncer para la empresa? Si va a afectar al 50% de los trabajadores, hablamos de 2020, 2025, no hablamos del 2050. Si afecta ya al 30% de los trabajadores y al 30% de los directivos, supone que van a estar todo ese personal en quimioterapias o radioterapias 6 meses, 12 meses, es decir, tendremos un lucro cesante, tendremos una sustitución. Tendremos que reincorporar a toda esta gente al trabajo, porque el 80% afortunadamente va a sobrevivir. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para que un 30% de la plantilla esté por ahí, no por ahí, vamos, esté de quimioterapia? No están de golpe, es una serie estadística, lo tienes que mirar en tramos de 10 años. Tenemos los temas de infarto. Antes decía Ana que era un 49% del riesgo. ¿Por qué es un 49%? Porque los directivos pues, tienen un 22% padecen del corazón, otro 20% del colesterol, otro de resultados anormales pueden ser arritmias y un 15% tienen riesgo de diabetes que está asociado al infarto. Entonces, con que un directivo tenga esto y esto, pues ya está en 47% de riesgo, es decir, son tasas acumulativas. Pero es que es muy fácil estar ahí. Y si es verdad que las muertes por infarto están descendiendo, el riesgo está aumentando. Y el 90% de los nuevos empleados, de estos millennials, tiene más riesgo de infarto que hace 10 años. ¿Por qué? Porque estamos en los ordenadores y porque tenemos sedentarismo y por hiperconectividad. ¿Y para la empresa qué significa esto? Pues que habrá una probabilidad de infarto con su recuperación, pero si estamos hablando de gente estratégica, el 25% de este 90% se va a ir, nos va a dejar. Y el resto va a estar a media jornada, va a estar a bajo ritmo y no va a rendir de la misma manera. Con lo cual, todo lo que hagamos para prevenir el infarto es importante. Y además, todo esto que he contado, todas estas cifras, se van a multiplicar. Ya se están multiplicando, se ven en el cáncer. ¿Por qué? Porque vivimos más. Antes, ¿por qué no se moría la gente de cáncer? Porque se morían a los 65 años. Entonces, o nos moríamos. Y ahora, pues, vivimos hasta los 80, 90 y hay muchas más probabilidades de que lo tengas. Y se cronifica.
la enfermedad, y al cronificarse ya los costes se disparan, no solo para el sistema de salud, sino para las empresas, muchísimo. Entonces, ¿cómo vamos a abordar esto? No podemos abordarlo, vamos a prevenir el infarto, voy a hacer una campaña para que no fume la gente en la empresa. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Tienes que hacer algo más. Y tiene un impacto económico, por este estudio lo demuestra bastante bien, donde tienes alto riesgo de enfermedad laboral, tienes unos costes mucho más grandes por pérdida de productividad, bastante altos. Y esto se puede ver muy bien aquí. Por ejemplo, si tienes dolor de espalda, puedes acabar con depresión y viceversa, con lo cual baja por depresión. Toma coste cuantificable, ¿no? Si tienes, por ejemplo, colesterol, pues tienes un problema de sueño. Si tienes un problema de sueño, llegas fatigado a la empresa, errores, agresividad, etc. Si tienes obesidad, pues lo mismo, pues tener infarto. De nuevo, pues fatiga. Estos son cosas que cuando dices la palabra médica, no suena nada, pero si te imaginas una persona fatigada en el trabajo o deprimida en el trabajo, pues te puedes imaginar en qué consiste el coste. Y el disparador de casi todo es el estrés. Es decir, el estrés genera la ansiedad, los problemas de salud mental, los accidentes, la tensión arterial que nos lleva a los problemas del corazón y no es la causa del cáncer, pero correlaciona bastante con cáncer. Y una enfermedad que no he mencionado aquí, el ictus, el cual tenemos todos un 16% de boletos para tenerlo. El ictus antes solo afectaba a la gente mayor y ahora afecta a la gente de 30 años. ¿Por qué? Porque están en entornos hiperestresados. Y volvemos al tema de la experiencia del empleado y la experiencia del cliente. Tenemos estos impactos en salud y entonces podemos trabajarlos o no trabajarlos. ¿Que los trabajamos? Fenomenal. Empresa saludable, motivada, con equilibrio mental, salud corporal, más probabilidad de una experiencia de cliente positiva. Gente con depresión, fatiga, ansiedad, con muchas bajas, muchas rotaciones, más ansiedad y más tensión entre la gente de la empresa y agresividad, pues experiencia de cliente negativa. Diréis, esto es muy bonito, pero ¿qué significa? ¿Tienes un dato? Sí, lo tengo. El dato es que las enfermedades crónicas, su prevención es 400 veces más barata que su subsanación o su curación. No para el sistema de salud, sino para la empresa. Enfermedad mental, que estrés en la empresa es muy frecuente, es 5 veces más barato prevenirla que curarla. Y si hacemos una inversión, esta empresa decide, IMF, alquilar unas salas nuevas. Y entonces ni les cubre techo ni les hace mantenimiento y empieza a oxidarse todo y a romperse. Eso no tiene sentido, ¿verdad? ¿Y por qué lo hacemos con las personas? ¿Por qué dejamos que los empleados se oxiden, entre comillas, si son el único recurso que no se deprecia, si son el único recurso que con motivación, con conocimiento, con rotación y con innovación sigue produciendo hasta los 65 años sin desgastarse? Jolín, vamos a cuidarlo. Y bueno, pues el estudio de Lancet, que es una prestigiosa revista médica, dice que cada dólar invertido en salud tiene un retorno de $4 en la economía. Pero la economía es algo muy lejano. Vamos a pensar en nuestra empresa, porque la economía, bueno, pues dirá el gerente o dirán los accionistas, fenomenal, pero ¿y qué pasa con la cuenta de resultados? Pues aquí tenemos un estudio de qué cuesta un programa de salud, tiempo de gestión, consultores externos. No necesariamente luego veremos que pueden no tener coste estos programas o tener un coste muy reducido. Marketing, bla, bla, bla. Y entonces tenemos beneficios no financieros, menos bajas por enfermedad, más satisfacción, menos rotación, más productividad, pero todos estos al final se pueden traducir en tiempo y en dinero, y el tiempo es dinero. Y al final tienes menos horas extra, menos contratación temporal, menos litigios, menos primas de seguro, muy importante, menos contratación temporal. Es decir, al final tiene un efecto financiero más allá de la productividad por las bajas o por las menos bajas, ¿no? Y bueno, el World Economic Forum, que me parece una referencia y la es mundial, pues trabaja en una línea desde hace muchos años y ha llegado a la conclusión de que el ROI de invertir en salud es de 3,27 dólares o euros por euro invertido, es decir, una rentabilidad superior al 300%. Si le dices al Consejo de Administración te voy a dar una inversión donde sacas el 10%, dirán, bravo, ¿dónde hay que invertir, no? Pues ¿y esto?
¿Por qué no invertimos en esto? Que también es con tu activo más importante. Entonces, aquí atacamos directamente sobre los disparadores de todas las enfermedades que se pueden prevenir. Es que lo gracioso de todo esto es que estamos pagando unos costes no ya económicos, sino una tragedia humana que es absolutamente que se puede prevenir con bastante facilidad. Y voy a ver un poquito la hora para no extender. ¿Qué podemos hacer desde recursos humanos para mejorar la salud y generar una experiencia saludable en el trabajo y no solo una experiencia desgastante? Y cómo conseguir que la gente esté comprometida y motivada desde una salud sólida y no desde que se tiene que preocupar por su corazón en vez de por su cliente. Pues en primer lugar, la alta dirección y recursos humanos tienen que ser aquí una piña y alta dirección tiene que comprarlo, bendecirlo y moverlo, y recursos humanos tiene que tirar del carro, y es muy importante. Y esto tiene que ver con el rol estratégico de recursos humanos. Siempre estamos en esa discusión. ¿Qué somos? ¿Tenemos un valor? ¿Somos los meros jefes de personal? No, tú puedes contribuir al negocio directamente desde aquí, porque esto te lleva a la experiencia de cliente directamente. ¿Y qué podemos hacer? Podemos implantar programas de salud en empresa saludable. Podemos fomentar la conciliación. Podemos hacer un programa de seguros para los empleados, que luego lo explicaré, en el sentido de que es una cosa pasmosamente sencilla y tiene efectos demostrados inmediatos. Hay programas de seguros premium muy interesantes como fórmula de retención para alta dirección, y no son caros. O sea, son caros para un individuo, pero para una empresa no es nada caro. Podemos usar todos los datos que nos da, lo que nos obliga la ley a hacer y que parece un fastidio. Ya estamos con la prevención y con las mutuas, ahora se va a hacer los análisis, dejando su puesto de trabajo. Uno mismo dice, ¿por qué me tengo que ir si tengo tanto trabajo? Esto es una fuente de datos impresionante y no la usamos. Y luego podemos implantar una cultura de la salud precisamente con esos datos. Bueno, ¿qué hacen los programas de empresa saludable? En primer lugar, todo esto que hemos visto de todas estas enfermedades les ponen, no voy a decir que las frenan, no todo lo que sucede de estas enfermedades es por el trabajo, es por tu estilo de vida, por tu genética, etc. Pero por la parte que viene del trabajo les ponen un freno, y ahora veremos ejemplos. Con lo cual mejora el rendimiento, mejora el estado físico y mental de los empleados, se reduce la fatiga, puedes mantener los niveles de estrés en el estrés deseable, es decir, lo veis en los animales. Los animales tienen estrés en el momento en que cazan o tienen que huir de la caza. El resto del día están tan panchos. Y eso es un programa genético. Y nosotros nos hemos cargado ese programa genético sometiéndonos a un estado de como si estuviéramos siendo cazados o siendo cazadores todo el día. Y eso no es así. Pues eso lo quita, ¿no? También, bueno, se reduce la siniestralidad, también está demostrado, y las empresas que hacen estas cosas pues lo pueden usar publicitariamente y desde luego tiene implicaciones en el trato al cliente. Y pensad que el trato al cliente no es solo del vendedor, del que está en recepción, etcétera. Al final todos... Yo trabajé muchos años en una clínica y decían que administración no tenía nada que ver con los pacientes. Bueno, en el momento que había una factura mal hecha, oías los berridos de algunos pacientes desde el piso de abajo, porque estábamos hablando igual de equivocaciones de 5.000 euros, ¿no? Entonces, sí tiene que ver con el cliente y sí tiene que saber lo que piensa el cliente y sí que tiene que decir, no es que he puesto un número mal, eso afecta a la vida de las personas. Si estás fatigado, si estás con un estrés que te mueres, no funciona, ¿no? ¿Y qué trabajamos en estos programas? Pues el ambiente físico, la parte psicológica, es decir, tener un psicólogo que pueda venir a tu empresa, tener a alguien que pueda tratar tus dolores de espalda, que te ayude a prevenir los dolores de espalda, que tengas un taller de fisioterapia, pues eso ya te quita de ese 80%, de ese 50% de bajas por espalda, te quita una buena parte. Y las psicológicas también, porque a veces no podemos evitar el estrés, pero podemos tener herramientas para trabajarlo. Y las cardiopatías, que son los 3 factores más importantes. Y en breve las administraciones públicas van a exigir la certificación de empresas saludables, o sea, todos los que tenéis que contratar con el Estado o sus variantes autonómicas, el año que viene o en 2019 tenéis que tener ese sello, con lo cual cuanto antes nos pongamos, mejor. Conciliación. Aquí hay mucho discurso. También hay mucho, esto es imposible, o también hay mucho, yo quiero controlar lo que hace la gente, o el ojo del amo engorda el buey, o mucho discurso también desde el lado sindical de vamos a conciliar todos, y no siempre es así de fácil, pero se puede hacer, ¿por qué? Porque tenemos nuevas tecnologías, porque los programas de salud
y los seguros de salud nuevos nos permiten tener consultas online, y consultas no solo de cuando me pasa algo, sino de cuando tengo que prevenir algo o hacer un seguimiento. Y puedo cambiar la manera de trabajar, no de todo el mundo, pero de mucha gente, para que trabajen por proyectos, por objetivos y no solo por horas. Y modelo nórdico, que funciona hasta en plataformas de petróleo, que es como el paradigma ya del trabajo mecanizado, se puede trabajar por grupos de autogestión y se puede innovar hasta en portería, y es verdad. Entonces, si nos planteamos la manera de trabajar pensando en experiencia de cliente, en que los procesos tienen que llevar a una mejor experiencia de cliente, aunque seas B2B, y que no solo una mecánica de trabajo desde mi diseño como ingeniero de cómo diseño este proceso, sino quién hay al otro lado y cómo lo recibe, entonces podremos crear más grupos de autogestión, podremos hacer más trabajo por proyectos. Y luego sí, hay que hacer trabajo mecánico del día a día, pero ¿y si lo reducimos a un 40%? Pues liberaremos bastante las capacidades para poder trabajar con una gestión del tiempo flexible que nos permita conciliar. Bueno, luego está el tema de los seguros, que ¿cuántos de vosotros tenéis seguro pagado por la empresa o que la empresa facilite a un mediador un seguro más barato aunque no lo pague la empresa? Vale, y por ahí no lo sé, pero bueno, es un tema muy sencillo que a la empresa le puede bonificar fiscalmente y si no, no lo quiere asumir ella, al empleado sí, pero que tiene demostrado en estudios descenso marcado del absentismo, incremento de la productividad. Los nuevos seguros tienen opción a telemedicina, con lo cual, si eres mamá o papá, porque los papás no se van a ocupar y tu niño tiene fiebre y no estás yendo al pediatra todo el día para las cosas pequeñas, donde hay que hacer un reconocimiento, sí, pero es que las cosas pequeñas son el 60% de las consultas pediátricas. Entonces, todo eso te lo quitas de encima. Y los empleados están, según varios estudios, es lo que más valoran de los beneficios sociales. Con lo cual, es un tema muy sencillito de hacer y que no tiene que pueden pagarlo los empleados o lo puede pagar la empresa, pero como retribución en especie, ¿no? Luego hay los seguros premium, lo que os decía. Decir, bueno, yo tengo una alta dirección o tengo unos empleados o tengo pues, empresas tecnológicas, se me van, ¿qué puedo hacer? Les puedo ofrecer un seguro premium. Hemos visto la incidencia del cáncer también entre gente joven, la incidencia de las enfermedades cardiovasculares, el riesgo de ictus, justo en este tipo de trabajos. Y dices, bueno, si yo te hago un plan de prevención con la Clínica Universitaria de Navarra, de tal manera que a la mínima y te lo hago al año con un chequeo de un día intensivo, a la mínima que te aparezca algo, te lo puedo tratar, es que no vas ni a quimioterapia, te hacen un poco de radio y ya está. Si lo tienes una probabilidad de un 80% de curarte, pues bueno, pues es una prevención súper eficaz. Y además dices, bueno, un seguro estos es caro, ¿qué cuesta? Pues un seguro para ti, para mí, si tenemos unos 40 años, pues es 40, 50 euros. Y un seguro premium, 150. ¡Hala! ¡Qué caro! Dices, no, 150 multiplicado por 12, estamos hablando de 2.000 euros anuales para un equipo de alta dirección. No es mucho. Y a cambio tienes un programa de la Clínica Universitaria de Navarra, bueno, y hay otras también, no sé, con Sanitas, etcétera, brutal, con sus reembolsos, con chequeos intensivos, que si te tienes que ir a Estados Unidos te tienes que ir, que no hay problemas de carencia ni nada, ¿no? O sea, realmente, si tuvieras que pagar esa prevención de tu bolsillo, sería impagable, serían 5.000 o 6.000 euros. O sea, que es interesante. Y luego decir, bueno, tenemos lo que nos marca la ley, que nunca hacemos nada con ello, más que viene el inspector, aquí la luz está un poco fuerte, aquí la silla no sé qué, y ahora tienes que ir a la mutua o a la sociedad de prevención a que te saquen sangre y entonces recibes un informe que dice, tiene usted los triglicéridos altos. Pues es una experiencia en la clínica donde yo estaba. El director, que era un gran motivador, fue capaz de convencer a la gente de que comieran 20 minutos. Súper rápido. Y que luego volvieran al trabajo. A la gente le encantaba, era una empresa muy nueva, muy dinámica. Y entonces, bueno, pues cogimos los datos de la sociedad de prevención y anonimizados vimos que una plantilla que tenía una edad media de 32,7 años, el riesgo de sedentarismo y de infarto era superior con muchísimo a los valores para esa edad. Y el director, que era un gran motivador, pero también era médico, cambió completamente
y no entró en el tema de programa de empresa saludable porque decía, yo soy médico, yo ya sé lo que conviene, pero logró que la gente a la hora de comer incorporara el ejercicio, puso un gimnasio, fomentó los paseos al que no le gustaba la gimnasia, etcétera, y se olvidó de que se comieran 20 minutos. O sea, es un ejemplo real de que funciona y eran unos datos muy sencillos, o sea que un análisis en profundidad nos da bastante más, ¿no? Nos da un mapa de riesgos, nos da un plan de acción para la salud y lo que podemos hacer. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, estos son casos reales, ¿no? De lo típico, la madre que se ausenta mucho porque su niño se pone mucho enfermo, dolores de espalda y que te tienes que dar bajas, o el síndrome del burnout, que también existe, ¿no? Entonces, todos estos son profesionales capaces. ¿Y por qué vamos a estar en la empresa? ¿Qué hacemos? ¿Los echamos? No se puede legalmente. Y en segundo lugar, que vamos a tener un activo improductivo, hablando en términos económicos, no hablo del sufrimiento humano. Pues esto se puede trabajar. Y os voy a contar casos de éxito. Esto es una pyme, Laboratorios Quintón, que también están en España, y empezaron con una encuesta, cuáles eran las prácticas saludables, y querían aumentar la práctica deportiva de la plantilla. Y de ahí salió un programa de conciliación, que os decía antes que es más fácil de lo que parece, siendo un tema complejo. Salió un programa de práctica deportiva y un programa de bienestar, que bueno, pues por ejemplo, esto es muy interesante. En España tenemos la tendencia a ver la tele hasta la 1 de la mañana y estas cosas. Tenían también un programa para dejar de fumar, no una campaña, un tema del trabajo emocional, y los resultados, fijaos qué espectaculares son. El 92% de los empleados que van al nutricionista han mejorado sus dietas. El 80% acude al fisioterapeuta semanalmente. Fijaos lo que decíamos del dolor de espalda. 50% de bajas. ¿Cuántas bajas tendrán aquí? Pues bastante menos, ¿no? El 92% de los empleados se encuentra seguro en su empresa. Si hacemos una encuesta entre la típica empresa española, esto no es así. Hay unos niveles de muy mala praxis. Y bueno, pues luego tienen un efecto marketing que también es interesante, ¿no? Everis, que es una gran consultora, ahí se trabaja con muchísimo estrés, los proyectos, los plazos. Yo he sido consultor, o sea que sé lo que es. Bueno, pues necesitaban que la gente tuviera vida saludable precisamente porque tenían problemas de infarto y sobre todo de enfermedad mental. Entonces, bueno, pues crearon un programa con, de nuevo, fisioterapia, muy importante, nutrición y entrenamiento personal, que es lo que trabaja el corazón, ¿no? Básicamente. Y el deporte es lo que te reduce el estrés, ¿no? Entonces, los resultados aquí no están tan claros como en el otro, ¿no? Pero bueno, básicamente sí han tenido una mejor experiencia como empleados, y aquí es un sector donde la fidelización del empleado es muy importante y evitar la rotación, ¿no? Henkel es una empresa industrial pura y dura de productos de limpieza, detergentes, etcétera, y bueno, pues detectaron que tenían un riesgo de cardiovascular superior a la media, ¿no? Entonces, bueno, lo que se trabajaron es la alimentación, y lo hicieron con gamificación, con una app, con un juego, y entonces, bueno, y lo llevaron a la cantina, con lo cual, bueno, consiguieron reducir los índices de sobrepeso y el programa se ha prolongado, ¿no? Aquí está el Union, que es, bueno, pues hemos tenido una empresa industrial, una pyme, farmacéutica, y aquí en los hoteles, pues fijaos qué tipo de empleados tienen. Empleados, el índice de enfermedad laboral de las limpiadoras de los hoteles es altísimo, porque hacer las camas es uno de los temas que más te destroza la espalda, ¿no? Y bueno, pues también se trabajaron el tema del estrés a través del deporte, y también con eso redujeron el absentismo, ¿no? Entonces me diréis, bueno, ¿y todo esto qué cuesta? Bueno, ya hemos visto que cuesta entre 400 y 5 veces menos que si no lo hacemos, que ya me parece bien. Pero es que si la empresa vuestra tiene un colectivo cerrado de salud, que quiere decir un seguro para todos los empleados a partir de un número X, no es muy alto. Las aseguradoras te pagan este programa. ¿Por qué te lo pagan? Para que tus empleados no reclamen los servicios. Es decir, es una inversión que ellos hacen. Las aseguradoras lo que quieren es que tú no vayas al médico, y para eso te pagan la prevención, y encantados. Y entonces, si tienes este tipo de programa, tienes esto gratis. O sea que veis todo lo que hemos contado anteriormente, la dificultad que parecía, pues el cáncer, el 30% de la población. No vas a eliminarlo, pero vas a tener muchos puntos para reducirlo, como hemos visto en los ejemplos que hemos visto.
Entonces, una de las cosas que se puede hacer, pues básicamente antes de empezar, es recoger los datos de la prevención laboral de manera anonimizada. Lo que os decía de la clínica se puede hacer con personal médico que tenemos en el Instituto de Experiencia de Paciente y ahí te sale un plan de acción. Y al trabajar es una combinación entre un Instituto de Experiencia de Paciente, médicos y una aseguradora, y un mediador de seguros, tienes varias ventajas. En primer lugar, no es que te vendan un seguro, sino que tú tienes un asesor. ¿Qué programa te conviene? ¿Qué seguro te conviene? No tienes que preocuparte de gestionar tú eso. Si tú gestionas tú los seguros tú solo, si eres una gran empresa necesitas 1 o 2 puestos de trabajo y si eres una pyme te cuesta unos 8.000 euros al año, de 8.000 a 20.000. Las compañías, cuando hay un problema, tienden a no pagar. Hay alguien que te tiene que defender. Entonces puedes gastarte el dinero en abogados o puedes usar los servicios del mediador que tiene un poder de negociación que tú no tienes, ¿no? Y por último, no cuesta dinero, porque los mediadores de seguros cobran de las compañías, no cobran del cliente. Con lo cual, ¿pero qué les interesa? Les interesa vender muchos seguros, pero no a cualquier precio y a cualquiera. Les interesa que tú sigas recurriendo a ellos. Así que yo lo veo como una solución bastante útil, sobre todo para poner en marcha, esta parte de aquí, ¿no? Que puedan analizar tus datos, hacer tu mapa de riesgos de salud y sobre eso trabajar antes de lanzarse a tontas y locas a hacer un programa, ¿no? Y bueno, pues si tenéis interés tanto en la presentación, en más información o directamente en poder trabajar este tipo de historias, pues os dejo 2 direcciones. Uno la mía, desde la experiencia del paciente, y la otra, pues la correduría con la que trabajamos, con la que creamos este tipo de programas. Bueno, os he dejado preguntar. ¿Tenéis dudas o preguntas? ¿Cómo es la práctica en vuestras empresas, el tema de salud? Perdón, voy a poner un poco de agua que me he quedado seco. Pues en nuestro caso estamos empezando con el programa de salud y bueno, estamos intentando que cale sobre todo en la alta dirección. Perdón, en la alta dirección. En la alta dirección. Bueno, pues allá tienes un montón de datos, ¿no? que aportar. Y no sé si hay más casos aquí. ¿O no hay cero interés? Bueno, pues no sé, ¿qué os ha resultado la charla? ¿Os ha resultado útil, aburrida? Sí, os agradecería un feedback, que habéis aprendido, que yo me quedé... Ideas generales, ¿no? De lo que se puede hacer, sobre todo del retorno que se la inversión que tendría si se hace un programa de salud y se invierte en salud, ¿no? ¿Y tú qué has aprendido? Bueno, sí, o sea, me interesa la parte de, no sabía que tenía un impacto tan fuerte el considerar, el gestionar, bueno, por ejemplo, si tenemos a personas que pueden tener alguna, no sé, a nivel psicológico, a nivel de dolores de espalda, que es verdad que uno escucha así, bueno, se va de baja por, no sé, un dolor de espalda y uno como que no le toma tanta importancia, pero sí, a largo plazo es un coste importante. Me parece súper interesante. Gracias. ¿Por ahí detrás? Nada. A ver, yo pues suelo ir a charlas de este tipo y demás en el Instituto Nacional de Salud y Higiene, y etcétera, etcétera. Y con lo que me he quedado de esta charla, que no lo había nunca, digamos, unido, es la experiencia con el cliente. Nunca había pensado en experiencia cliente, experiencia empleado. Está claro que si un empleado está feliz y hace su trabajo bien y contento y tal, pues influye también en el cliente, pero al contrario, pues no lo había visto. Pero fijaos que dices un empleado feliz y pensamos en una persona, pero si hablamos de un colectivo de, no sé, de 400 personas bajo un nivel de estrés altísimo o con un 20% de depresión o con problemas de arritmias, que yo he tenido y sé lo que es trabajar con eso, pues imaginaos el efecto. Entonces, si pensamos a veces dónde nos han tratado mal, a veces podemos decir,
jo, que esta persona que desagradable es, y si nos preguntamos, ¿qué le pasa a esta persona? Ya. Puede ser un tema a veces de salud y otras veces es, pues no sé, que él es así o ella es así. Pero cuando tienes altos niveles de estrés o no tienes reconocimiento o tienes unos turnos infumables, pues acaba pasando esto, ¿no? Bueno, pues nada, muchísimas gracias. No sé si desde vuestras casas, me habían dicho antes que había posibilidad, pero no sé si hay opción de hacer preguntas. Si las tenéis ahí mis datos, me podéis escribir con las preguntas que tengáis y encantado de responderlas. Muchas gracias. Gracias.